Todos estos animales estaban ahí. Ahora, ellos serían, tal vez había entre estos animales que eran aceptables bajo la ley judía. Eh, y habrían entre estos animales que eran como comunes. Pero también habían animales impuros. Y todo esto estaba en el simbolismo y en la ayuda visual del Antiguo Testamento. En realidad no eran impuros, pero para los judíos sí eran impuros para enseñarles ciertas cosas. Y entonces en este lienzo, en esta sábana, habían diferentes cosas. Y la voz viene a Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Casi no tengo que decirlo, pero si te hace sentir mejor, tú puedes leer la visión como si quisiera decir, levántate, Pedro, cocina y come. Porque Pedro no comería nada crudo. Pero la idea es que si es que él quería comer, se preparará algo, y los animales que son puras y cosas impuras, que no deberían ser comidas de acuerdo a la ley judía, porque representan la impureza, aunque en sí mismas no eran impuras. Y en la visión, en el versículo 14, Pedro dice, no, Señor, ¿te puedes imaginar? Pedro no se atrevería a decir eso si no estaba en una visión. Él no le diría al Señor fuera de una visión, no, Señor, no voy a hacer eso. De ninguna manera, podríamos decirlo en términos modernos. Es enfático lo que se dice acá. Pedro, el apóstol, de seguro que ha aprendido de sus protestas a Cristo en ocasiones anteriores y no le diría no al Señor. Pero en la visión, a él se le hace decir. Es como si él siente las palabras que salen de su boca. De ninguna manera, Señor, de ninguna manera. Y él pensaría, ¿qué estoy diciendo? Él se aterroriza. La visión le hace decir eso y negar al Señor. Pero le enseña a Pedro que eso es exactamente lo que es la actitud de su corazón. Él no lo diría, no lo articularía. Él conoce bien para decir esto, pero la visión le está mostrando qué es lo que está dentro de él. No lo voy a hacer, Señor. No, nunca he comido nada impuro y no voy a hacerlo ahora. Pedro está rechazando al Señor. Y la voz volvió a él la segunda vez en el versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto fue hecho 3 veces. Hay un gran debate acerca de esto. Se dice, ¿será que 3 veces Pedro rechazó? ¿O la corrección vino a Pedro 3 veces? Pero 3 veces es un número significativo. Y Pedro, aunque está en un trance, se acordaría de las veces que él rechazó al Señor Jesucristo. Y él no quiere volver a hacer esto. Y de esta forma Dios le muestra que él había estado equivocado, con ese prejuicio que él tenía contra los gentiles, y él los veía como impuros. Y él se imaginaba que la ceremonia del Antiguo Testamento aún aplicaba en este caso. Y, y eso le excusa o le manda a no evangelizar a los gentiles. Entonces Pedro diría, me está mostrando Dios que todas las cosas son limpias, que la ley ceremonial ha sido abrogada y yo estoy reclamando, estoy negando. Y él se queda sorprendido. Pero este es el método que Dios utiliza. Si tú quieres ponerlo de esta forma, él está bajo anestesia. Él le hace pasar por esto una visión. Y esto es amable de parte del Señor. El que pase por esto, experiencia por medio de un sueño, de una visión. Y él se sorprende por su actitud. Y estas cosas se les enseña a Pedro para que él aprenda. Pero esta visión logra en Pedro lo que se debía lograr. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, de donde vino. Si yo hubiese estado en los zapatos de Pedro y también tú, cuando habíamos salido de esa visión,
habíamos estado temblado, arrepentidos, nos habríamos avergonzado de cuán lentos somos para entender y de la rebelión para con el Señor. Y esto tal vez nos habla a nosotros, porque todos nosotros hemos tenido áreas de desobediencia en nuestras vidas, áreas con las cuales no hemos tratado por muchos años muchas veces, o tal vez por meses, hasta que nos hemos olvidado y hemos continuado en nuestra vida cristiana, más cómodamente, ignorando los deberes cristianos, sin obedecer a los deberes cristianos, a veces alejándonos de las cosas que nosotros deberíamos hacer. Y nos hemos olvidado que estamos en un estado de desobediencia. Y debemos examinar nuestros corazones muy a menudo. Debemos preguntar a Dios y pedirle que nos examine y nos muestre esas cosas con las cuales he sido descuidado. Y tal vez eran cosas grandes o ante nuestra estimación cosas pequeñas, pero son importantes. Muéstrame cómo debo vivir, cómo debo comportarme. Muéstrame que debo arrepentirme y extraer estas cosas de mí, desarraigarlas. Entonces, esta es la aplicación también para nosotros. Pero para Pedro es un punto importante en el cambio de la historia. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, él sabía lo que significaba. Lo que él dudaba es cómo es que él podría aplicarlo. ¿Qué es lo que esto significa para mí? ¿Qué se me está diciendo que haga? Creo que este es el sentido. Porque eso no se nos tiene que ver con lo que viene después. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Parece que no golpeaban la puerta en ese tiempo, simplemente llamaban. Simplemente llamaban. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Vive aquí alguien que se llama Pedro? Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos. No dejes que en tu mente entre duda. Pero es que estos son gentiles, diría Pedro. No puedo escucharles e ir con ellos. No puedo alojarles sin dudar nada. Pero el Espíritu dice: no dudes, porque acabas de aprender una gran lección. No cometas el mismo error, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Y el versículo 22, ellos le dijeron: Cornelio, le hablaron acerca de su reputación, cómo es que él era aceptado por los judíos y cómo es que él había sido advertido o había sido comunicado por un ángel para que enviara a Pedro y escuchar sus palabras. Y el versículo 23, esta es una respuesta prometedora. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pero ellos eran gentiles. Y Simón, el que dueño de la casa, era también judío. Y él también alojó a los gentiles. Entonces, Pedro está obedeciendo a Dios y él dice, pensaría en sí mismo: no voy a llamar a los gentiles más impuros. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando con otras 6 personas, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esta fue una cosa extraña y Pedro fue a hablar con Cornelio. El versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él tenía una congregación juntada que estaba esperando. Esto sería un shock, una sorpresa para Pedro. Él no estaba juntándose con un gentil eminente, un oficial militar de Roma.
él se iba a dirigir a una congregación, a su familia, a sus amigos. Habría ahí en esa casa una habitación grande y estaría llena. Y en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Como Dios? No, no dice eso. Debemos asumir que Cornelio, como tenía mucha luz espiritual, Cornelio simplemente le ofreció mucha cortesía. Él era un sirviente del Señor. Y Dios le ha pedido que envíe por Pedro. Y él se postró delante de él como alabándole, porque lo estimaba bastante. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo, estoy adicionando algunas palabras, no soy más que un hombre, solo un hombre. Y los escritores antiguos dicen acerca de este versículo, el Papa, que cree que él deriva su autoridad de Pedro, él no actúa como Pedro. Él acepta la adulación y el oficio y la alabanza de la gente. Y él se ve a sí mismo como Cristo, como el representante personal de Cristo. Mientras que Pedro le dijo, levántate, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, no más que un hombre. Y así es como nosotros deberíamos ser. Aún entre los evangélicos, esos predicadores célebres, aceptan mucho la adulación, la alabanza y cosas así. Nosotros abominamos todas estas cosas. Todos deberíamos ser como Pedro. Y esto es lo que se registra, casi entre paréntesis. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y Pedro aún está sorprendido. Leemos en el versículo 28. Esta visión fue recibida por él. La liberación explosiva de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Esto le haría entender que él no debe mirar más así a los gentiles como impuros. Él estaba siendo lento, él no quería predicar el Evangelio a los gentiles. Y esto fue tan dramático que Pedro está sorprendido aún. Es como si él quisiera confesar su error a la primera persona que encuentra. No creo que esté exagerando. Versículo 28. Lo primero que él dijo cuando miró a la muchedumbre, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Estamos hablando de la palabra unirse, unirse con otra nación. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro declara. Pedro aún está sorprendido por la revelación, la visión que había tenido. Este es un asunto importante en la historia de la iglesia cristiana. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y luego viene Cornelio, por supuesto, y le dice acerca de la visión que él había tenido. Y muy pronto empieza el sermón. Versículo 34. Y si tuviéramos un tercer encabezado, este se llamaría el sermón interrumpido. Porque se nos dice en el capítulo 11, cuando está hablando a los judíos acerca de la conversación del sermón que tuvo con Cornelius, que cuando él estaba empezando a dar el sermón y vino el Espíritu Santo. Entonces este es el sermón interrumpido. Versículo 34 del capítulo 10 de Hechos. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, y la palabra en el griego es interesante, es en el tiempo presente progresivo. En verdad estoy comprendiendo, podríamos decir. No es muy elegante. Comprendo, está bien, pero hay algo que está pasando en el tiempo presente, en su mente y en el corazón de Pedro. En verdad, aún él está sorprendido. Estoy comprendiendo, podríamos traducirlo también de esta forma, que Dios no hace acepción de personas.
He estado equivocado, diría Pedro. Ahora estoy entendiendo. Está penetrando esta verdad en mí. Estoy enfrente de una congregación de gentiles y todos ustedes me están mirando de una forma tan atenta, pareciera Pedro decir. Cornelio, su familia, sus amigos, sus sirvientes, todo está en orden y él quiere escuchar lo que yo quiero decir. El Señor ya ha obrado en tu corazón, Cornelio. Eso se puede ver. Algunos de ustedes ya caminan con él y yo tengo el privilegio de presentarles a Cristo. Todo esto me hace dar cuenta cuán equivocado había estado. Este es el sentido. En verdad, yo percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Podríamos decir que Dios acepta a estas personas. Y luego Él es llenado. Él habla acerca de Cristo, acerca de quién compró, del que compró la salvación de los que le escuchaban. Y después vemos un poco de historia acerca de cómo es que Dios había predicado a los hijos de Israel la paz por medio de Cristo Jesús. No puedo hablar mucho más, pero versículo 37, las palabras misteriosas. Vosotros sabéis, ellos sabían, Cornelius en Cesarea, un romano, él y su familia y sus amigos sabían de estas cosas. Ellos tendrían que haber sabido acerca de Juan el Bautista porque las noticias corrían rápido. Aún los soldados romanos sabían acerca de los eventos en Judea, en Jerusalén y de lo que había pasado. Vosotros sabéis. Pedro confiadamente puede decirles en esa casa en Cesarea de Cornelio, vosotros sabéis acerca de Juan el Bautista y él habló de la señal de que Cristo había venido y que había sido publicado en toda Judía, entre la nación de los judíos, y empezó en Galilea después del bautismo que Juan predicó. Y esto nos hace entender cómo es que los romanos aún sabían acerca de lo que estaba pasando en la Tierra Santa. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Tú crees que Cornelio sabía acerca de esto? Está hablando de la Trinidad, habla de Dios el Padre, del Espíritu Santo y de Jesús, los tres en un solo versículo. ¿Sabía Cornelio acerca de esto? Parece que sí. ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Y el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo. Hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y luego él habla acerca de la crucifixión. Al final del versículo 39. A quien mataron colgándole en un madero. Y el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase la resurrección. ¿Sabían ellos acerca de la resurrección? Posiblemente. Pero Pedro les va a decir algo que ellos no sabían. Versículo 41. No a todo el pueblo. El Señor resucitado no fue mostrado a todos. Este es un versículo interesante. Sino a los testigos que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Se refiere a los apóstoles. A Pedro, el apóstol, y a los otros apóstoles y otros creyentes verdaderos. 500 en Galilea. Solo creyentes vieron al Señor Jesucristo resucitado. Los incrédulos nunca vieron al Señor resucitado. Y eso lo hace muy claro cuando explica a Cornelio y a su gente. ¿Pero por qué no? Porque eran incrédulos. Ellos lo habían desmentido. Ellos no eran dignos de esto. Ellos no tenían las facultades espirituales para entender. Y ningún creyente va a ver al Señor resucitado hasta que lo vean en gloria como su juez. Entonces Pedro les dice no a todo el pueblo, sino a los testigos
que fueron escogidos anteriormente por Dios. Y yo vi al Señor resucitado, él dice. Eso es lo que le dice a Cornelius y a aquellos que se habían reunido en la casa de Cornelius. Y aquí, este es el mandamiento para predicar, evangelizar. Y Pedro empieza recién a evangelizar en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos sí habían creído. Ellos sí habían confiado en la misericordia de Dios. Ellos ya habían nacido de nuevo. Ellos ya tenían luz espiritual. Había un componente que faltaba. Alguien necesitaba decirles acerca del Mesías en quien habían ellos confiado por perdón, que ese Mesías ya había venido y que era Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Y ahora, con la luz completa del Evangelio, ellos podían confiar en Jesucristo, tenerle y amarle. Pedro ni siquiera había empezado a explicarle todas estas cosas cuando el Espíritu Santo vino. ¿El Espíritu Santo será que viene muchas veces de esta forma? No, él vino solamente en el día de Pentecostés a los judíos convertidos, también en un mini Pentecostés a un número reducido de convertidos samaritanos, enseñando que Samaria ya estaba dentro de la iglesia. Y ahora viene en la tercera reunión de gentiles convertidos, judíos, samaritanos y gentiles. 2 mini Pentecostés, entonces, y no habría más. El Espíritu Santo estaría con su iglesia. Habían otras aplicaciones que quería hacer, disculpen, pero solo tuvimos tiempo para mirar al buscador histórico, a Cornelius, a ver esta visión trascendental de Pedro y cómo es que había sido interrumpido este sermón de Pedro por el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles.